despenalización de la cannabis en el Distrito Federal, y al diputado Enrique Velázquez, promovente de esta iniciativa, y sobre todo un funcionario público, un diputado que se anima, ¿no?, a haber puesto en la palestra esta discusión, sabiendo a veces hasta el costo político que puede representar el mismo tema con distintos sectores. Muchas gracias por estar pronto también. De acuerdo con Jürgen Habermas, deliberar significa considerar atento y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla, y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos. Un consenso es el acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios de estos. Como miembros de una democracia, debemos ser responsables y considerar todas las aristas de un tema antes de emitir un juicio del mismo. Cualquier tema que derive de una decisión pública debe ser lo suficientemente estudiado y debatido. Los estudiantes tenemos el mayor compromiso ante esto. Tenemos la obligación de analizar por medio de la razón y el pensamiento crítico los temas que afecten en la esfera pública, formar una opinión basada en argumentos y deliberar sobre la misma, dejando atrás las expresiones hechas meramente por filias, fobias y prejuicios. Desde la Federación de Estudiantes Universitarios manifestamos estar a favor de la lucha de ideas, a favor de los argumentos reales, de la opinión de los expertos y de los estudios serios. Manifestamos nuestro rechazo a las posturas hechas desde el prejuicio, de la sinrazón, de las decisiones tomadas de manera servil y sin cuestionamientos. Desde aquí, hacemos un llamado a los tomadores de decisiones a que este tema, como todos los demás, sean tratados por ustedes, sean debidamente discutidos y abiertos. No queremos seguir teniendo un país de arbitrariedades, un país donde las decisiones las tomen solo ustedes, sin escucharnos a los ciudadanos. No queremos otro diálogo de sordos. Este tema es su oportunidad para demostrar que las cosas se quieren hacer diferentes, para demostrar que se quiere avanzar en nuestra democracia. Todos los muertos en esta guerra contra el crimen organizado, todo el dolor en nuestro país, las familias de los que ya no están, merecen por lo menos que el tema que hoy nos tiene aquí sea discutido abiertamente, de manera seria y responsable. Muchas gracias. A continuación, voy a ceder el uso de la voz al diputado promovente de Jalisco para que pueda contextualizar el tema local, y al final que pueda Fernando cerrar con la experiencia ya tenida, ¿no?, en el Distrito Federal y a nivel federal en este tema, lo repito, controversial, pero importante de discutir. En primer término, quiero agradecer al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, mi federación pertenecía a la FEU, como bien dijeron, la posibilidad de que podamos abrir un debate de temas que para muchos pueden ser complicados, pero que debemos buscar la forma, la alternativa para buscar solución a una serie de problemas que nos trae la necesidad de discutir todos los temas y que no existan temas al cabo. Agradecer también a Fernando Belauzarán la posibilidad de venir a la Ciudad de México, una visita relámpago, pero que nos conocemos desde hace algunos años. Incluso Fer fue delegado del PRD en Jalisco, conoce bien Jalisco, en la elección de 2006. Desde entonces nos conocemos y sé de su capacidad y lo quisimos invitar en esta apertura a este debate. Hoy se abre realmente el debate, aunque bueno, los medios se ha dado ya un buen debate con muchas personas que han opinado tanto en favor como en contra. Y quiero rescatar un asunto particularmente que dice el presidente de la República. Vamos acabando con los diálogos entre sordos. Cuando nosotros iniciamos la presentación de la ley de libre convivencia, nos dimos cuenta que se habían presentado otras 4 o 5 leyes similares, con otros nombres, de otras formas, de otras maneras. Pero la historia era siempre la misma. La izquierda presentando iniciativas de ese tipo, en la que nos atribuimos la razón y nos quedamos en el extremo y lanzamos una serie de propuestas, pero también de descalificaciones hacia los que no creen los que no coinciden con nosotros. Y la derecha inmediatamente levantándose diciendo
eso no se puede, eso no se vale, aquí no, ¿qué va a pasar con los niños? Y particularmente decir que hay temas, fíjense bien lo que pasa, y este es recurrente, hay temas más importantes que discutir. Desde que estaban peleando los derechos de la raza negra en Estados Unidos, el Washington Post decía, hay temas más importantes que discutir, y cada que hay una propuesta de derechos humanos o de tratar diferente o mejor a las personas, siempre dicen hay temas más importantes que discutir. Y esa parte creo que tenemos que revisarla bien para decir, no debe de haber temas prohibidos. Y cuando me dicen a mí, y bueno, invitamos a Fer para participar con nosotros, pero cuando me dicen a mí que en Jalisco no estamos preparados, que no tenemos mayoría de edad para discutir los temas, es un asunto que yo me opongo. Porque en Jalisco tenemos, y aquí es donde quiero agradecer la presencia del doctor Dante Aro, la presencia del doctor Fresco Jiménez, de Oscar Magallanes y de Emiliano Magallanes, y de los maestros que nos acompañan el día de hoy, de Natalia Juárez, de personas que le han entrado al debate, a este tema, de investigadores que le han entrado durante mucho tiempo, y que hemos demostrado que en Jalisco hay calidad, y tenemos la capacidad de discutir entre nosotros. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que nos gobernaba la derecha, y que siempre la clase política era más conservadora que la sociedad allá afuera. Por eso nos permitimos abrir este debate, que ganamos con la ley de libre convivencia, y que hoy pretendemos hacer un balance de qué es lo que más le conviene a Jalisco en pros y contras. En este tema en particular no hay una forma de decir todo el mundo gana. Hay costos y hay que medir los costos y decidamos juntos qué le conviene a Jalisco. Y bueno, me puede permitir hacer un posicionamiento en este sentido. La prohibición de la marihuana en México es un hecho relativamente reciente. Durante más de un siglo en México independiente, la marihuana en México era legal y estaba regulada por distintas convenciones. Había una imagen de la marihuana más compatible con los avances científicos de finales de nuestro siglo. La marihuana tiene ciertas propiedades para combatir enfermedades y tiene menos prejuicios que el alcohol. Sin embargo, en el periodo entre guerras y en el vínculo directo con lo que Estados Unidos veía como amenaza a su seguridad nacional, comenzó una ola prohibicionista a nivel mundial. A inicios de este siglo e incluso hasta los años 20, la marihuana en Estados Unidos era un enervante prácticamente desconocido. No había sembradíos y no se conocía en ningún ámbito social de la Unión Americana. No es cierto que desde la Primera Guerra Mundial la marihuana era de uso cotidiano del ejército. Las investigaciones históricas más serias señalan que en realidad la migración y el prohibicionismo están más relacionados de lo que muchas veces creemos. Al ser ilegal en México la marihuana y su uso hasta la década de los 30, los primeros migrantes mexicanos en Estados Unidos consumían y sembraban marihuana. Lentamente en Estados Unidos se empezó a relacionar la marihuana con el migrante y con los males que según ellos traía la migración de Estados Unidos, del país hacia los Estados Unidos. Así lo escribió Miguel Molina hace unos meses. El flujo de migrantes mexicanos se aceleró considerablemente en los primeros años del siglo XX. Los mexicanos eran contratados para realizar trabajos fundamentalmente en el campo y las industrias empacadoras de carnes y frutas eran el trabajo. La contratación de mexicanos dispuestos a trabajar más y con salarios inferiores a los de trabajadores agremiados de Estados Unidos generó el coraje y resentimiento con frecuencia de los trabajadores estadounidenses. Con frecuencia grupos de estadounidenses desplazados traducían su frustración en robos, golpizas y hasta asesinatos a mexicanos, pasando por expulsiones violentas de pueblos y comunidades. Generalmente estos actos iban acompañados de acusaciones de que los mexicanos eran antiamericanos y de que la utilización misma de la marihuana provocaba comportamientos violentos y descontrolados. Es decir, y parafraseando Molina, había un vínculo muy claro entre migrante, mexicano marihuana y violencia. Sí, aunque suene sorprendente
En México adoptamos el prohibicionismo aún a sabiendas de que era una medida racista en contra de nuestro país y de sus habitantes. A partir de ahí, el prohibicionismo fluyó con mucha facilidad y hubo un amplio consenso en la sociedad americana de los años 20 que había que regular el consumo de marihuana para evitar la actitud violenta de los mexicanos que emigraban por mejores oportunidades en los Estados Unidos. Así, para 1934, un lustro después, la Gran Depresión, que causó aún más repulsión a los migrantes, con más del 60% de los estados de la Unión Americana ya habían pasado actas prohibicionistas de la marihuana y de todo tipo de drogas. El prohibicionismo solo nos ha dejado muertes, pérdidas económicas y problemas de salud pública. No hay ningún resultado, no hay ningún indicador que nos permita defender que la política de prohibición de drogas ha dado buenos resultados. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un presupuesto de más de 65,000 millones de pesos, del cual la mayoría se utiliza para combatir delitos asociados con las drogas. Y si hablamos de muertes, desde que Felipe Calderón comenzó su irresponsable guerra contra las drogas, la tasa de mortalidad en México se triplicó, de los cuales 80% de las muertes son relacionadas con el narcotráfico y particularmente con el mundo de las drogas. Y si aparte le sumamos el gasto en la PGR, en la Secretaría de Gobernación y en las instancias de cada una de las entidades federativas, estamos tirando el dinero en una política que no ha dado ningún resultado. Yo les pregunto, ¿es una prioridad en el México de hoy combatir a pequeños consumidores cuando los cárteles se hacen poderosos y millonarios por una política de prohibición que les permite recibir carretadas de dinero en millones y millones de dólares? Habla bien de nosotros que en un estado como el nuestro tengamos cárceles repletas de adictos, enfermos y consumidores de marihuana y no de asesinos, capos y secuestradores. Se está rompiendo el consenso prohibicionista que tanto daño le ha hecho a América Latina. Día a día vemos más voces de presidentes, de expresidentes, de especialistas, de activistas y más que nos alertan del peligro de seguir sumidos en el prohibicionismo. Incluso si analizamos los datos del consumo, no hay un solo país a nivel mundial que haya reducido sus tasas de consumo apostando por prohibir la marihuana. Según la encuesta nacional de adicciones, en la última década en México se ha duplicado el consumo de marihuana. Y si vemos los datos de Jalisco nos damos cuenta que somos uno de los estados donde hay más consumo. Solo basta ver los datos del Centro de Integración Juvenil en Jalisco para constatar que en 2003 la marihuana era la tercera droga que generaba mayor problema en nuestros jóvenes y hoy es la primera, duplicando a la cocaína que viene detrás. La prohibición no ha servido ni para hacer un Jalisco más seguro y menos para que los jóvenes no la consuman. Los que quieren mantener la prohibición nos dicen que esa es la salida. Más que números nos piden que sea un asunto de fe. Aquí mismo, en Jalisco, hay voces que creen que legalizar es promover el consumo. Quiero que quede muy claro que nadie quiere que haya consumo. Como cualquier vicio, sea el alcohol o el tabaco, el vicio de la marihuana puede tener consecuencias muy negativas, pero puede destruir a una persona y a su entorno de familia. Lo que hemos dicho en el PRD es que como sabemos, el daño que ocasiona una adicción así, apostamos porque el problema se ha tratado como un tema de salud pública y no de seguridad, cárcel y penas. No ganamos nada metiendo a marihuanos a la cárcel. Al revés, como hemos dicho muchas veces, los metemos en una prisión donde se vuelve carne fresca para grupos de criminales que aprovechan la cárcel para atraer a jóvenes sin oportunidades y que piensan que el Estado les ha dado la espalda. Nosotros queremos que en Jalisco comience el debate. No compartimos la opinión de ese bloque conservador que quiere que siempre vayamos a la cola del impulso de las libertades y el fortalecimiento del marco regulatorio. Partamos de dos hechos. El primero,
que el prohibicionismo ha fracasado, dejando solo muerte, dispendio y dolor en México y también en el estado de Jalisco. Y segundo, que el consumo ya existe y que el aumento es exponencial año con año. La única forma en que podemos atacar el problema tan hondo como este es a través de la regulación. Necesitamos más Estado y mayores marcos regulatorios. No me resigno a que existan temas tabús, como les comenté hace un momento, en la agenda de nuestro Estado. No soy de esos que se callan y ven cómo mueren jóvenes, encarcelan consumidores y todo para evitar que la droga llegue a los Estados Unidos, donde se puede comprar como uso medicinal y como uso recreativo en por lo menos 20 estados. Soy un diputado de izquierda y no engañé a nadie, creo en las libertades y se lo hice saber a mis electores en las elecciones de 2012. Les puedo decir que tengo un mandato constitucional muy claro, de poner sobre la mesa temas que son difíciles, pero que una izquierda responsable y moderna debe de encarar de frente, sin vacilaciones, y lo más importante, que no les tenemos miedo. Muchas gracias. Finalmente, lo que nos hace ser izquierda son las causas, y la causa que tenga que ver con libertades y derechos es algo que para la izquierda debe ser consustancial. Parece una contradicción en sus términos hablar de izquierda conservadora, pero a veces hay izquierdas conservadoras. Stalin era una muestra clara de una izquierda conservadora, persiguió a los homosexuales, persiguió a los judíos, hizo vetos y tenía una moral absolutamente conservadora. Quizás por eso yo pondría en duda siquiera que se puede ser de izquierda, pero bueno. Pero estoy muy contento aquí, por supuesto, con la Federación de Estudiantes de la UDG, con su presidente, José Alberto, y estoy encantado de estar en un ámbito, en un espacio universitario. Yo empecé la política en el movimiento estudiantil de otra universidad pública importante como la UDG, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Filosofía, por cierto, pariente de la que se estudia, de lo que estudian aquí en este centro, y pues encantado de estar aquí para hablar de un tema fundamental. El prohibición, y qué bueno que Enrique empezó hablando de la historia, porque algunos argumentan del prohibicionismo como si la prohibición lo hubiera bajado Moisés del monte Sinaí en las tablas de la ley, ¿no? Y no fuera un proceso histórico. No hubo ningún panel científico, médico, alguien que dijera estas son las drogas que hay que prohibir. Fue de alguna manera caprichosa. También había elementos evidentes de racismo. En el caso de la marihuana lo dedicaban como algo del consumo de negros y latinos, así está escrito, pero también algunos intereses económicos, porque la marihuana no solo es sus propiedades psicotrópicas, que pueden servir para cuestiones médicas o para cuestiones recreativas, como se ha dicho. Es más, el cáñamo viene de Asia. No, los muralistas mexicanos hicieron alguna vez un manifiesto para pedir la legalización de la marihuana. Rivera, Orozco, Siqueiros, etc. Por cierto, después de que Siqueiros se cayó de un andamio, decía, bueno, pero no es sano fumarla y subirse al andamio. Pero pensaban que era autóctona y no, la tenían los españoles, porque es muy buena para hacer las velas de los barcos, para hacer las cuerdas, etc. Es muy fuerte. Pocos saben que la Enciclopedia Británica durante más de un siglo se estuvo publicando con papel de cáñamo de marihuana, ¿no? O sea, con cannabis. El acta de independencia de los Estados Unidos está en papel de cáñamo de cannabis. Por eso hay un grupo en Estados Unidos que pide también la legalización, que se llama Padres Fundadores. Su constitución está hecha por ese papel. Pensaban que era importante, pero en la prohibición estuvo metido un magnate muy conocido, porque basado en él se hizo la película de Ciudadano Kane, Hearst. Pues Hearst fue de los principales activistas por la prohibición de la marihuana, porque veía al papel de cannabis como competidor del papel de madera, que sale de la corteza del árbol. Nada más que el cáñamo es más rápido reciclable y podríamos salvar algunos bosques si dejáramos nuestros prejuicios, pero bueno, el caso es esto. Y DuPont, DuPont es el que tenía la gran industria del nylon, que vino a desplazar el Nequén, por cierto, el nylon, y
el cannabis es muy bueno para hacer ropa. Los chinos exportan ropa a todo el mundo, ropa de cannabis, de cáñamo, de marihuana, ¿no? Incluso a veces la ignorancia, porque la parte psicotrópica que puede ser bien sido para cuestiones medicinas acá es de la planta hembra. Podrían cultivar solamente machos, pero que no haya nadie que diga que eso va en contra de los principios feministas, y podría servir para toda esa industria, si es que lo que les preocupa, pero en fin, porque hacen muy buen papel y hacen telas y sirve para cremas, etc. Pero bueno, ese quizás sea otro tema. Pero lo que quería decir es que no hubo ninguna instancia médica, científica que dijera estas son las drogas ilegales, porque quiero decirles que si alguien piensa que puede vivir sin drogas, está totalmente equivocado. No hay una sola persona, hasta el más asceta de todos, que pueda vivir sin drogas. ¿Qué es una droga? Una droga es cualquier sustancia que afecta a tu sistema nervioso, sea que lo estimule o sea que lo deprima, pero cualquier cosa que afecte a tu sistema nervioso. La inmensa mayoría de las drogas son permitidas. Por ejemplo, el teletila, el café. Por cierto, el café estuvo prohibido en Rusia en el siglo XIX. Y si alguien pregunta si hubo mercado negro del café y bandas que vendían y se enriquecían con el café en Rusia, en esa Rusia zarista, en efecto, cuando estuvo prohibido el café, hubo mercado negro del café, lo hicieron acá. Pero lo que quiero decir es que es caprichoso, pero nadie vive sin drogas. Hay una industria muy poderosa de las drogas legales, que son las que se venden en las farmacias. Aquí usamos un eufemismo para llamar a esas drogas, les decimos medicamentos, pero por supuesto que son drogas. Y como otras, no son inocuas, cualquiera, hasta las aspirinas. Si ustedes voltean y ven en el peor que le ponen, en la estampa que le ponen, ven las reacciones secundarias, se darán cuenta que todas las drogas pueden tener o un beneficio o un cierto riesgo, una probabilidad de riesgo, ¿no? Y no pasa, y eso pasa obviamente con las drogas, les insisto, la gran industria muy lucrativa de las drogas legales que se venden en las farmacias, también conocidas como droguerías o drugstores, porque así está, ¿no? Pero bueno, el mismo cuerpo genera drogas. Si haces ejercicio se generan endorfinas, y es una droga la endorfina. La adrenalina es una droga, y estás aquí, la puede generar tu propio cuerpo. Nadie vive en drogas, por supuesto. Se toman incluso un rompope hecho por las monjitas, pues están drogándose también, ¿no? Entonces, las drogas, ¿de cuánto estamos hablando? Miren, las drogas empezaron desde que la humanidad existe. ¿Cuándo van a desaparecer las drogas? Cuando la humanidad desaparezca. El punto es cómo podemos tener una relación funcional con esto que nos ha acompañado y nos seguirá acompañando. La prohibición no fue eterna, efectivamente. El primer elemento prohibicionista es la Convención del Opio de 1912, ¿no? Llevamos más de un siglo. El Tratado Único de Estupefacientes de la ONU, que fue en 1961, cuando se construyó el muro de Berlín, por cierto, ¿no? Más de 50 años. Llevamos más de 4 décadas que Richard Nixon acuñó la frase de guerra contra las drogas. Y fue en 1986 que se firmó el último tratado diciendo esto es una guerra sin cuartel contra las drogas. Pues la verdad es que ya después de tantos años podemos hacer un corte de caja y ver qué ha conseguido el prohibicionismo. La verdad es que el prohibicionismo no ha conseguido ninguno de los objetivos que se planteó. El consumo sigue subiendo. Se había planteado el año 2008 o 2010 para erradicar todos los cultivos ilegales, la ONU se lo planteó, todos los cultivos ilegales de marihuana, amapola y coca. Bueno, ahora hay más cultivos ilegales de esas 3 sustancias que cuando se plantearon que ya no había, ¿no? Y las organizaciones criminales son más poderosas, fuertes y sofisticadas. Cierto, detuvieron al Chapo, que bueno que lo detuvieron con éxito, sin duda, que haya sido con la colaboración de Estados Unidos. Ahora sí, citando al clásico, haya sido como haya sido, lo detuvieron. Es un éxito que no hay que escamotear, pero eso no va a debilitar al narcotráfico, el narcotráfico va a seguir, el negocio va a seguir rampante, va a seguir siendo una industria fuerte y quizás la violencia incluso puede incrementarse porque ha sido una de las
de lo que han visto los expertos que pasa cuando se descabeza simplemente a los carteles, porque luego se atomizan y pelean por el control y el territorio, etc. Pero de cualquier manera nadie puede negar que el que se atrape a alguien que se busca, pues es un éxito. Pero eso, insisto, no porque, como lo comentábamos antes, decía Enrique, comparaba esto como la hidra, esa que le cortas una cabeza y salen dos, o salen tres, etc. Pero el problema va a seguir. Bueno, nosotros tuvimos, hay además consecuencias no deseadas terribles. 70,000 muertos oficiales, todas las cifras oficiales que dio la Secretaría de Gobernación, pueden ser más, hay quien calcula más de 100,000, pero si tomamos las cifras oficiales, 70,000 muertos, 26,000 desaparecidos que eufemísticamente les llaman extraviados, ¿no? Y un número incuantificable de desplazados internos. Por cierto, se dio otro fenómeno muy interesante, junto a la migración de mexicanos a Estados Unidos, la que tenemos desde por lo menos mediados del siglo XIX, que es de desposeídos que van a buscar mejores condiciones de vida. Digamos, a la migración de desposeídos se juntó una migración de despavoridos, y ya no son los que no tienen recursos, una cantidad muy importante de mexicanos, de familias mexicanas pudientes, que vivían en las fronteras, se fueron a Estados Unidos y han fundado colonias importantes en Estados Unidos, producto de la violencia. Y hay alguien que se atreve a decir que el tema no es importante, ¿no? Cuando los principales golpes, duros, escándalos tienen que ver con eso. Bueno, llevamos 3 días de Chapo a todo lo que da, ¿no? Desde que mataron a Enrique Camarena Salazar, que por cierto decían en este momento el cartel de Guadalajara, pues ha sido noticia tras noticia, es el punto más importante, digamos, de la política, después de todos los muertos, después de que está cambiando una política internacional que, insisto, lleva 100 años y que hay cambios importantes en Europa. Uruguay es el primer país que regula la marihuana desde la producción hasta el consumo. Estados Unidos, que era el consumidor y que nos impuso la prohibición, lo está cambiando y dicen, el tema no es importante, perdón. Con eso, con el terrible daño al tejido social, porque en cualquier país del mundo, y México no es la excepción, estas cifras que les di es una crisis humanitaria y ha generado daños importantísimos al tejido social. Imagínense cuántas familias desbaratadas, y estas familias desbaratadas, esa cantidad de huérfanos impresionante, de familias que se han mudado, te digo que empezar de cero hace mucho más vulnerable a esas gentes, a esa sociedad. Las hace más vulnerables en 2 sentidos: más vulnerables para abusar de drogas legales o ilegales, y más vulnerables para poder incluso engrosar al crimen organizado. Tienen un ejército de reserva impresionante. Miren, sé que les puede costar trabajo, pero tomemos en serio lo que dijo Calderón. Calderón dijo que se matan entre ellos. Ese fue su asunto. Esta violencia hasta algunos llegaron a celebrarla, pues si están matando entre ellos, pues el problema que se acabe, ¿no? Pues bueno, tomémoslo en serio. Si de los 70,000 muertos, 50,000 muertos fueran de ellos, ¿no? Imagínense qué poder tienen estas organizaciones para poder sustituir a 50,000 personas y seguir tan fuertes como antes. O alguien piensa que los cárteles son más débiles ahorita que cuando se escaló el conflicto en 2006. Yo creo que nadie se ha atrevido a decir tal barbaridad. Entonces, imagínense la fuerza que tienen para haber sustituido. Entonces, esto no está funcionando, y el problema es que uno diría, a ver, si las políticas públicas no funcionan, pues hay que cambiarlas, ¿no? Las políticas públicas deben de medirse por sus resultados. ¿Cuáles son estos resultados del prohibicionismo? Desastrosos, sencillamente desastrosos, porque, insisto, el consumo, que ese sería su objetivo principal, no lo han logrado, ha aumentado el consumo. Quizás, y por supuesto, los grandes beneficiados son las organizaciones criminales, que gracias al mercado negro tienen ganancias impresionantes para poder retar al Estado el poder de fuego, para poder corromper a mandos hasta el máximo nivel. Hemos tenido generales acusados de narcotráfico, a los que los principales que deberían combatirlos han sido acusados de estar ahí, una infiltración de instituciones, incluso vacíos legales. Estados hasta han llamado a Michoacán ya estado fallido, sectores donde ya no manda el gobierno, manda el Estado, ya ha tenido que pasar eso. Oigan,
decir que entonces el tema no es importante, aunque tenga que ver con política de drogas, con ese paradigma que lleva tantos años, está modificando, perdón, eso es ignorancia, indolencia, visión aldeana, poco progresiva. Por lo menos se tiene que reconocer la importancia del tema y tomar a toro por los cuernos, ¿no? Y yo creo que deberíamos aprovechar la coyuntura histórica que tenemos, porque como nunca antes, en estos 100 años de prohibicionismo, se ha dado una coyuntura para replantear el modelo, el paradigma prohibicionista, y en lugar de ser viudas del prohibicionismo, es decir, ponernos a llorar porque se está acabando el prohibicionismo por esto, en lugar de, ya el prohibicionismo acabó demasiadas viudas, por cierto, yo creo que debiéramos incluso alegrarnos de la posibilidad de encontrar una alternativa, porque en México, después de los costos que hemos pagado, porque somos la frontera con el principal consumidor, después de estos terribles costos, decir que mantengamos el mismo esquema, no me parece no solo absurdo, me parece incluso masoquista. Y no puede ser la moral la que llega y dice que una planta en sí misma es buena o mala, como si eso fuera, como si la sustancia hubiera algo que fuera en sí mismo bueno o malo, y no fuera su posible uso, etcétera. Y con eso, algo así como una especie de consuelo y decir, sí, esto no está funcionando, pero como es mala, mantengámonos así. Aunque, pues yo decía, mi maestro muy querido Adolfo Sánchez Vázquez decía, para burlarse un poco de esta posición, les decía que se salven los principios, entre comillas, para que, aunque se hunda el mundo, ¿no? Pues yo, perdón, yo respeto todas las morales, tiene alguien derecho a decirlo, pero no a costa de mantener políticas públicas desastrosas que tanto están costando humanamente, porque son verdaderas tragedias lo que se está viviendo como consecuencia de esta guerra fallida contra las drogas. Pero bueno, ahora vamos a lo importante, que sería, ¿es correcto legalizar o no la marihuana? Bueno, yo presenté una iniciativa desde 2012, en noviembre de 2012 apenas tenía 2 meses, que regula la marihuana desde la producción hasta el consumo, como está sucediendo ya en Uruguay o como sucede en Washington y Colorado. Y otra sobre el cambio en el gramaje. Y acompaño la iniciativa en la Asamblea Legislativa que busca una política de reducción del riesgo y daño para descriminalizar a los consumidores. No puede hacer más la Asamblea Legislativa por un problema de facultades, porque la Ley General de Salud le dota de todas esas atribuciones a la Federación, ¿no? Y mientras no cambie la ley federal, no podrá haber regulación en 2 cosas básicas, que es en la producción y en la venta. Pero debe de serlo, yo diría que sí, por varias razones. Una, por salud pública. Dije que tiene que ser por resultados, salud pública. Decía Julio Frank, exsecretario de Salud Pública y ahora director de Salud Pública en Harvard. Decía, ha sido mucho más nocivo la lucha para la salud pública, mucho más nocivo para la salud pública, la lucha contra la marihuana que la marihuana misma, y que había que pasar de la proscripción de la marihuana a su prescripción de la marihuana. Por primera vez en 30 años hubo una disminución de la esperanza de vida de los varones mexicanos en el último censo. 1 año disminuyó la esperanza de vida de los varones mexicanos, en contra de todas las tendencias mundiales, ¿no? Porque creo que está comprobado, los expertos lo proponen la violencia, que las balas son mucho más nocivas que cualquier sustancia para la salud, ¿no? ¿No? Pero no solo eso, también puede ayudar, insisto, a usar sus propiedades medicinales. Miren, para que Nueva York haya aceptado las propiedades médicas y terapéuticas de la marihuana, tuvo que pasar estándares muy altos. Es decir, investigaciones, experimentaciones con resultados para que hayan aceptado sus valores terapéuticos y medicinales. En Colorado tenían, antes de la transición ahorita al esquema recreativo, aunque mantiene también el esquema medicinal, había 110,000 personas en su sistema medicinal inscritos. La más joven tenía 17 meses cuando inició, 17 meses. Una niña, para que un menor de edad puede estar en el programa médico, necesita el acuerdo de 2 de sus padres, o sea, los 2 padres, y cada uno de los 2 padres, y además 2 diagnósticos de 2 médicos distintos, ¿no? La niña tenía más de 300 convulsiones al día.
Ahora, cuando fuimos en noviembre, ya tenía menos de 10 convulsiones. Y ahora creo que ya está en una vez a la semana. Entonces, son casos documentados. ¿Por qué ha cambiado la percepción de un país puritano como Estados Unidos sobre la marihuana, entre otras cosas por los resultados de la marihuana medicinal? Son historias donde les han cambiado la calidad de vida, les han mejorado la calidad de vida. Mucha gente, porque en nuestras sociedades mucha gente, más en México, en Estados Unidos, hay agonía con dolor. Y la marihuana incluso es buena para quitar la agonía con el dolor. Somos el segundo productor en el mundo, tanto de marihuana como de opio, donde sale la morfina, y sin embargo, en nuestros hospitales la gente tiene agonía con el dolor, cosa que no debiera hacer, ¿no? Ambas sustancias pudieran ayudar a eso y aquí, pero bueno, ya les dije por qué salud pública es correcto y mejor quitar la prohibición. En seguridad, bueno, y por supuesto, tratar a quienes así lo requieran como personas, como enfermos, como gente que necesita atención. Por cierto, quiero aclarar una cosa, aquí hay un mito que tiene que ver con el prejuicio. Se divide como si hubiera solamente dos personas que tienen contacto con la marihuana. Como si tienes contacto con la marihuana, una de dos: o eres delincuente o eres adicto o enfermo. No, la verdad es que hay muchos consumidores responsables. Incluso la Organización Mundial de Salud reconoce que la mayor parte de los consumidores no son problemáticos. Es el término que usan. Son consumidores no problemáticos, no generan un conflicto, no están enfermos, etc. Por supuesto, para quienes sí lo necesiten. Juan Ramón de la Fuente daba unas cifras, dice: la prevalencia en adicciones es en tabaco es del 33%, en alcohol es del 15% y en marihuana es del 9%, la prevalencia de adicciones. Entonces, no solo existen que tengan que ver, o eres delincuente, o eres enfermo, puede haber muchísimos consumidores no problemáticos. Bueno, los últimos 3 presidentes de Estados Unidos han confesado haber consumido marihuana. Clinton, con aquella frase de fumé pero no aspiré, Bush diciendo que lo más suave que se metía era la marihuana, pero luego tuvo una redención divina y ojalá hubiera seguido en las drogas, yo creo, ¿no? Y Barack Obama, mucho más liberal, dice: yo consumía antes de mis exámenes, etcétera. Acaba de declarar que le dice a sus hijas que no es buena idea que consuman marihuana, pero que no hace más daño que el alcohol, y que ve con simpatía lo que están haciendo en Washington y Colorado al respecto. Bueno, y entonces, por salud pública me parece que es correcto y sería mejor acá, y por supuesto no perseguir a los consumidores, que es el segundo punto. Por seguridad ciudadana. ¿Por qué por seguridad ciudadana? Miren, por supuesto que yo entiendo a los padres que convenzan a sus hijos y los persuadan de no consumir marihuana por la razón. Adelante, ¿no? Pero si sus hijos no les hacen caso, porque a veces sucede, ¿no? A veces sucede, y van allá, ¿dónde corren más peligro? En un lugar autorizado, seguro, establecido, o que vayan a un lugar, al underground, ¿no? En donde tienen el riesgo de la violencia criminal, 1, 2, de la represión policíaca, 3, de la adulteración del producto, o que tenga pesticidas, o que tenga plaguicidas, etcétera, y 4, donde va a tener contacto con drogas más duras. Ese es el punto clave. Estos 4 puntos es lo que la propuesta de la Asamblea Legislativa aseguraría. De todas maneras van a consumir, por lo menos que no corran estos 4 riesgos. Pero actualmente con la prohibición corren esos riesgos. Entonces, ¿dónde es mejor que vayas? En un debate me dijeron: ¿conoces algo más terrible que saber que en la esquina de tu casa le venden marihuana a tu hijo? Bueno, sí, no saber dónde se la venden, ni quién se la vende, ni qué le venden, ¿no? Entonces, ojalá puedan persuadirlos, pero que si no los persuadan, pues no corran el riesgo, ni con los criminales, ni con la policía, ni con la adulteración, ni con drogas más duras, que es el éxito holandés, que le llaman segregación de mercados. 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal, estamos hablando de marihuana. 8 de cada 10 veces. Es decir, que si regulamos marihuana nos quedamos con el 20% del problema. Y la marihuana, como se decía, no es inocua, pero es una droga menos perjudicial para la salud y socialmente que drogas legales como el alcohol, por supuesto, o incluso el tabaco con su gran poder adictivo y generación de enfermedades pulmonares graves.
Entonces, en la cuestión de seguridad ayudaría, y por supuesto, la prohibición ha fortalecido a los camiones. Si alguien me dice quién es el verdadero beneficiado de la prohibición, no es la sociedad, que hemos pagado un costo altísimo, son las estructuras criminales que se enriquecen gracias al mercado negro, precisamente gracias a la prohibición. Entonces, estas dos cosas ayudarían en salud y seguridad. Y una muy importante, para los que somos izquierda, muy importante: libertades y derechos. Miren, ¿por qué una persona mayor de edad que tiene el derecho a decidir sobre el futuro del país, e incluso se tiene que hacer responsable de sus actos, al grado de poder perder la libertad si comete un delito, no puede hacerse cargo de su cuerpo y de su sistema nervioso? Si no eres responsable de tu cuerpo, no te puedes llamar libre. Por supuesto, nosotros tenemos que ayudar, el Estado tiene que ayudar dando información, educación y apoyo de salud, para que se cumplan tres cosas. Primero, si alguien quiere consumir, que sepa cuáles son las consecuencias para su salud, para su organismo, que lo haga de manera consciente. Segundo, que si lo va a hacer, si sabiendo las consecuencias persiste, lo haga de manera responsable, porque como cualquier otra sustancia hay uso, abuso y dependencia. Si te tomas una copa en la comida o eres bebedor social o acá, estás usando al alcohol. Si te pones una borrachera tremenda y acabas en la madrugada tremenda, pues estás abusando ese día del alcohol. Y si no puedes vivir sin alcohol, eres dependiente. Son las tres cosas. Bueno, hay que buscar que si quieres consumir, aparte de que sepas las consecuencias, lo hagas de manera responsable. Y el tercer punto, que para eso necesitamos modificar la ley federal, es que no le den su dinero al crimen, porque cada peso, dólar o euro que le dieran a la marihuana regulada es un peso, dólar o euro que le quitas al bolsillo de la delincuencia, y ellos son tan poderosos como sus recursos. ¿Que va a acabar toda la violencia cuando se regula, si se regula la marihuana? Por supuesto que no es una bala de plata, no pasa nada. Pero sí es, pero no es tampoco una cuestión inocua. Les gusta la palabra que no es inocua, bueno, regularla no es inocua para sus finanzas. El Instituto Mexicano de la Competitividad calcula en 30% de los ingresos del crimen organizado lo que les da la marihuana. No es la que da más margen de ganancia, la cocaína, porque cada vez que pasa, conforme va pasando al norte, obviamente va subiendo su valor estratosféricamente, pero por el volumen, ya les dije, 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana, por el volumen sí les da. Y 30% de miles y miles y miles de millones de dólares no es un pellizquito, por supuesto que les afecta. Pero lo más importante, lo que algunos no alcanzan a ver, es que es el primer paso para una nueva política de drogas. Es el primer paso, y que realmente Uruguay le quitó más. O sea, les decía que la prohibición es de la misma época que el muro de Berlín. El muro de Berlín se construyó en 1961, el mismo año del convenio. Bueno, pues quiero decirles que Uruguay le quitó más de un ladrillo a la pared, al muro del prohibicionismo, al regular la marihuana. Es el primer paso para buscar un paradigma distinto, que parta de la prevención y no de la prohibición, porque prohibir no es prevenir. Que una sustancia esté prohibida no quiere decir que no se consuma. Y termino con una cosa fundamental. ¿Por qué? Esta discusión es interesante, pero ¿por qué es inevitable regular la marihuana? Esto es un debate, digo, entre el sentido común con los prejuicios. ¿Por qué es inevitable? ¿No? Porque hay una unidad necesaria entre el productor y el país productor y de tránsito con el principal consumidor. Es clave, es más, el principal consumidor nos impuso la prohibición. Lázaro Cárdenas la había quitado, había dicho esto es un solo problema de salud pública, veámoslo así, y luego tuvo que dar marcha atrás, ya casi con Ávila Camacho como presidente electo, tuvieron que dar marcha atrás por las presiones de Estados Unidos. Bueno, yo les voy a decir, hay una unidad indispensable. Bueno, ahí se está dando una ironía macabra. ¿Cuál es la ironía macabra? Aquí nos estamos matando por la prohibición que nos impuso Estados Unidos, por algo que allá ya están haciendo hasta negocio. Allá es legal y están haciendo una industria incluso lucrativa fuerte, ¿no? Les doy un dato. En Colorado, un dispensario mediano ofrece 150 variedades de marihuana distintos.
tiene 6 semillas patentadas. El más grande de Colorado produce 12 toneladas y media, más allá de lo que, más de la mitad de lo que Uruguay se plantea producir en un año, ¿no? Un solo dispensario allá, ¿no? Y una cantidad de productos, los que se quieran ustedes imaginar, de chocolates, dulces, lo que ustedes quieran. Y también ropa, por cierto, venden ahí, ¿no? Pero, ¿por qué digo que va a ser inevitable? Porque muy pronto va a haber marihuana recreativa en la frontera. Ya California, Arizona y Nuevo México tienen marihuana medicinal. Cuando tengan marihuana recreativa, imagínense el impacto. Tijuana es la frontera más circulada del planeta, ¿no? Y se van a dar dos fenómenos crecientes. Por un lado, va a haber una disminución cada vez mayor de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, porque allá la están produciendo de gran calidad. Entonces, mucha marihuana que se iba a Estados Unidos se va a quedar en el país, haciéndola mucho más accesible, ¿no? Imagínense sin regulación. Y segundo, si la historia comenzó con un tráfico ilegal de marihuana de México a Estados Unidos, ahora viene en sentido contrario. De hecho, ya hay marihuana norteamericana en el mercado mexicano. Pues eso va a crecer muchísimo. Por dos razones. Uno, por el hormiga. Antes iban los jóvenes californianos a Tijuana a pasársela bien. Ahora van a ir a San Diego los mexicanos. ¿Y alguien cree que van a dejar lo que compren en San Diego allá? ¿No? Y cuando digo que esto va a pasar muy pronto, es ahorita. Es más, ahorita es muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos, en la grilla que traen, ¿no? Quieren que la próxima elección presidencial en 2016 la marihuana sea factor. Sea un factor que obligue a los candidatos a comprometerse. Entonces, después de que ahorita las encuestas en Estados Unidos ya hay 58% a favor de la marihuana recreativa, el 58% a favor, y más del 85% de la marihuana medicinal a favor, ¿no? Hay una tendencia, subió más de 6 puntos, y en Estados Unidos 6 puntos, estamos hablando de millones de personas, en tan solo 6 meses, de que Gallup hizo del anterior a esta encuesta, ¿no? Hay una tendencia. Imagínense que en 2016 llegue y haya más del 60%. ¿Qué candidato a la presidencia, republicano o demócrata, se va a pelear por el tema? Y quieren sacarles todos los referéndums en 2016. Esa es la lógica. Ahora, hay 3 que ya estaban muy encargados que van a tener elecciones en 2014, que es Alaska, Oregon y Maine, ¿no? Pero California es la joya de la corona, es el estado que tiene más votos electorales en Estados Unidos, el más poblado. Quieren esperarlo al 2016 en esta lógica, pero hay californianos que no quieren esperar. Ellos son los precursores de la marihuana, de la regulación de la marihuana. En 1996 ganaron su referéndum de marihuana medicinal y fue el que empezó todo este proceso. Ya van 22 entidades, una de ellas Washington capital, es decir, que si Obama le duele la cabeza puede ir a conseguirlas y cumple, por supuesto, los requisitos que están ahí. Pero bueno, ya hay 22 estados, ¿no? Pero si la frontera es pero ahora California, que está en 2014, están buscando firmas. A lo mejor no saben por el asunto del financiamiento, pero si lo logran y va a haber elección en 2014, pues estamos hablando de este año, ¿no? Si la elección en California es en 2014, en 2016 ya va a operar la marihuana recreativa en la frontera con México. Si la elección es en 2016, en 2018, pues si toman un año de ley secundaria. Bueno, cuando eso pase, va a ser, porque si la frontera de México hacia Estados Unidos es porosa, de Estados Unidos hacia acá, ¿no? Entonces, en esas condiciones, mantener el prohibicionismo ya no solo es fallido, ya no solo es absurdo, es verdaderamente enloquecedor. No se va a poder, simplemente no se va a poder. Entonces, lo lógico e inteligente es hacer nuestra transición, pero sí corre el tiempo en nuestra contra. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre lo que hizo Uruguay con Washington y Colorado. ¿Dónde está la diferencia fundamental? Aunque son regulaciones que van desde la producción hasta el consumo, las dos, en que Uruguay puso lo comercial hasta la cola. Para Uruguay quedó claro que lo comercial no es importante. Tan es así que es el gobierno quien fija el precio. Lo fijaron en $1 un gramo y dicen, ¿y si el crimen disminuye el precio, nosotros lo bajamos? Lo que queremos es quitarles el negocio. Entonces, y no permiten publicidad de ningún tipo, ¿no? Bueno, en Colorado ustedes van a ver los espectaculares de aquí es la mejor marihuana, aquí tienen esta, ¿no? El peso comercial va a ser muy fuerte. Bueno, o nos apuramos a ponerle reglas a
a este mercado, porque lo que se trata no es de liberalizarlo. Nadie está pensando que la marihuana sea un producto como cualquier otro en el mercado, ¿no? Regular es controlar, y queremos controlar donde no hay ningún control, porque no hay ningún mercado más libre que el mercado negro. En el mercado negro ahí sí nadie puede poner ninguna condición, ningún requisito, nada. Ahí ese es el lugar más libre. Bueno, lo que quiero decir es, o nos apuramos a ponerle reglas a ese mercado que inevitablemente va a llegar, o ese mercado cuando esté en la frontera con todo su peso comercial va a acabar también poniendo sus condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene? ¿Qué problema tenemos aquí? Por los prejuicios, ¿no? Y cuando digo prejuicios no los minimizo. ¿Por qué? Porque los prejuicios dan votos. Y no hay nada más fácil para un político que envolverse en los prejuicios y hacer campaña con ellos. Generan votos, ¿no? Por eso yo reconozco la valentía de Enrique, donde una sociedad que además es catalogada en el país como donde el conservadurismo es muy fuerte, se haya aventado a presentar estos temas y haya logrado, a pesar de la oposición de otros que se dicen de izquierda, haya logrado que haya ya, aquí creo que no se llama sociedades de convivencia, se llama algo libre convivencia, pero muy bien, y por eso también yo soy fan, por ejemplo, de Natalia Juárez, que se atrevió a hacer una campaña de libertades y derechos, de apertura y de reconocimiento de la mujer muy fuerte, muy de vanguardia en esta sociedad. Pero me parece que no solo los políticos tienen que tomar los temas amables, hay quienes son esclavos de las encuestas y dicen, ¿qué es lo que los otros quieren oír? Yo les digo lo que quieren oír para ver, uy, qué listo soy, ¿no? También hay que tomar decisiones que a veces pueden ser difíciles, que pueden ser controvertidas, que pueden polarizarte con otros sectores, pero que son necesarios. Y yo quiero decirles que si después de ver los resultados tan desastrosos de política de drogas, que son trágicos para esta sociedad, que insisto, porque ojalá que la intención del Chapo fuera acabar con la violencia, pero eso no va a pasar, lo sabemos, ya lo vivimos, ¿no? Pero teniendo esto y no buscar una solución de fondo, me parece que sería gravísimo, sería faltar a nuestra responsabilidad que tenemos con el país, con la sociedad, ¿no? A pesar de que no sea una propuesta popular, pero es necesaria, porque eso sí, lo dijo Einstein, pero no necesita ser Einstein para entenderlo. No podemos esperar distintos resultados si hacemos lo mismo. Entonces, vamos a esta regulación y busquemos dar el primer paso para un nuevo paradigma de política de drogas y enterremos por fin al prohibicionismo que tanto daño ha hecho no solo a México, a la humanidad. Es un problema global. El prohibicionismo está en bancarrota en el mundo, y por eso están buscando en distintos países y en distintas latitudes alternativas a esta política de drogas. Pues hagámoslo en México también, y no esperemos a simplemente ser los últimos en la fila y que tengamos que regular cuando ya la gente en México empiece a ya lo que sea común sea la marihuana norteamericana. Entonces sí sería yo diría, ahí se daría la vuelta a la ironía macabra que les decía de que allá ya hace negocio por lo que aquí nos prohibieron. Aquí se daría el círculo cuando México sea importador de la marihuana norteamericana. Gracias.